Hola amados, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Estamos acá en directo desde el estudio, cada día más estudio de grabación que vamos perfeccionando, que vamos tratando de rotar, de ir cambiando. ¿Para qué? Para que bueno, salga las transmisiones de la mejor manera posible, como decíamos días pasados, para que sea cada día más excelente esto. Vamos a ir esperando que se vayan conectando, que vayan pudiendo participar todos de esta transmisión, de este Academia Verdad Presente online que estamos haciendo. Y como les decía, desde acá, desde el estudio de transmisión, cada día más estudio de transmisión y en el formato que a mí más me gusta, el de estar parado, el de estar pudiendo moverme. Ustedes me conocen, me gusta el espacio, no me gusta tanto la cárcel de mi escritorio, sino que he preferido reformar todo para que podamos estar saliendo de la mejor manera y con la mayor comodidad posible dentro de las restricciones que tenemos. ¿Sí? Esta cuarentena nos ha impuesto restricciones físicas, pero no son para nada restricciones espirituales. No se ha detenido el fluir de la palabra, no se ha detenido el fluir, el correr de la palabra, y eso es lo bueno. Y no solo no se ha detenido porque desde acá hemos estado transmitiendo, sino que no se ha detenido porque sé que ha llegado, que muchos de ustedes hacen un feedback, nos devuelven lo que han recibido, lo que han comido de la palabra, y la verdad que estamos muy contentos, estamos plenos, felices, sabiendo que la palabra no se ha detenido, que la palabra no ha tenido obstáculos, y eso es muy bueno. Estamos muy contentos y bueno, queremos seguir adelante, ¿no? Con todo esto que es trabajar en función de que podamos continuar con la extensión de la palabra, pase lo que pase y sea cual fuere la circunstancia que nos puede estar pasando en lo temporal. Amados, lo venimos diciendo, toda circunstancia temporal se somete al gobierno de la palabra eterna. Y vamos a hablar un poco, vamos a profundizar acerca de la palabra eterna. Nuestra reacción ante la palabra, ¿por qué es necesario profundizar? Porque nuestra reacción ante la palabra determinará la realidad en la que decidimos vivir. Muchas veces nosotros dejamos pasar la palabra. Y bueno, más tarde, más adelante, en otro momento veré si la puedo implementar. Yo he hablado con muchas personas, hemos hablado, los que administramos Abundante Gracia, con muchas personas que si hubieran activado la palabra en el momento que la palabra fue dada para ser activada, no les hubieran pasado cosas que después les acontecieron. De hecho, hemos dicho que la palabra nos ha preparado para un tiempo como este, para un tiempo en el cual estemos formándonos en la palabra, pero bueno, sin tener la posibilidad de encontrarnos en un auditorio, de vernos personalmente, pero Dios nos preparó para un tiempo como este. Y si, amado, amada, no subestimaste la palabra, y si estás escuchando por primera vez, quiero decirte que qué bueno que no subestimes la palabra, porque si no subestimaste la palabra, estás preparado, y si en algún momento la subestimaste y hoy la activás en tu vida, quiero decirte que vas a poder vivir en la plenitud de la palabra. No vas a tener ningún freno, ningún obstáculo para vivir en esa plenitud. ¿Qué pasa cuando nosotros subestimamos la palabra? Bueno, cuando la subestimamos, la palabra no tiene efecto. ¿Y qué significa subestimar? Como decíamos recién, dejarla para más adelante, dejarla para otro momento. En algún momento voy a volver a escuchar. Seguramente esto se va a repetir, amado. Cuando la palabra habla, es bueno implementar automáticamente lo que la palabra me está pidiendo hoy. La palabra alumbra.
Y a medida que voy teniendo luz, yo necesito ir implementando de acuerdo a la luz que voy teniendo, y no de acuerdo a lo que quiero, sino de acuerdo a la luz que voy teniendo. La palabra me va alumbrando. Y nosotros, en los momentos difíciles de nuestras vidas, en los momentos complicados, en los momentos en los cuales parece que todo se nos ha venido encima, no necesitamos andar buscando una palabra, porque Dios siempre nos preparó para los momentos de crisis con la palabra. Lo que nosotros necesitamos encontrar es algo que yo le llamo el punto de subestimación de la palabra. ¿Cuándo la palabra vino? Cuando la palabra me alumbró y yo la subestimé, y yo la dejé de lado, y yo la dejé para otro momento. O mis palabras, mis propias palabras, fueron superiores a la palabra e hicieron que yo subestime la palabra y le dé valor, le dé estimación a las palabras que salían de mí, de mis recuerdos, de mi memoria, de lo que yo aprendí, de lo que yo sé. Entonces, no necesito buscar el punto de crisis, porque si vino la crisis ya está. Lo que tengo que buscar es el punto de subestimación de la palabra, porque ahí están las respuestas para la crisis. Amado, tu presente está en tu pasado y tu futuro se está construyendo en el presente. No quiere decir que Dios no nos haya dado un lugar para transitar, un futuro acorde a lo que Dios previó. Pero sí quiere decir que si yo le doy valor a la palabra, caminaré en eso que Dios ya preparó. Pero si no le doy valor a la palabra, estaré caminando en mi propio futuro. Y hoy en el presente estoy edificando el mío, mi futuro y el de toda mi familia. Por eso es importante que yo me fije dónde dejé tirada la palabra, en qué lugar quedó la palabra, y cuál fue el punto de subestimación de la palabra. Porque habitualmente nosotros, ante una crisis, tenemos esa costumbre de ver qué hicimos mal en la vida. Entonces tenemos expresiones como esta: ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice yo? Si yo soy bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? Y empezamos a buscar explicaciones racionales a cuestiones que tranquilamente podrían haberse solucionado si yo no hubiera subestimado la palabra. O por lo menos si no se solucionaban, porque a veces la tormenta viene igual, yo hubiera seguido firme y entendiendo el fundamento y parado sobre la roca, sin moverme de ahí. Entonces, nuestro punto no debe ser qué hicimos mal en la vida. Nuestro punto debería ser cómo estuve ante la palabra. ¿Cómo me paré ante la palabra? ¿La decidí implementar o la subestimé? Ese sería nuestro punto. ¿Dónde estuve yo o cómo estuve parado frente a la palabra? En un análisis de eso, nosotros vamos a encontrar muchas respuestas, muchísimas. Porque, amados, tenemos que entender que Dios en su palabra encapsuló todo lo necesario para vivir en los tiempos de crisis. Todo lo necesario para vivir en los tiempos de crisis. A veces hablo con personas y, bueno, pastores y bueno, charlamos sobre la vida de los apóstoles de la primera iglesia y a veces sale el tema del apóstol Pablo y cómo se posicionó ese hombre, cómo pudo ese hombre soportar todo lo que soportó. Porque una cosa, nosotros podemos hablar de la vida del Señor Jesús hecho hombre, bueno, y muchos pueden decir, bueno, pero era Jesús, pero a veces ver la vida de otros hombres comunes, ¿sí? Porque Pablo era un hombre común que hacía cosas en el nombre del Señor extraordinarias, pero la verdad que era un hombre común. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, todos los, no Judas el que robaba, sino el otro Judas, eran todos hombres que eran hombres comunes, ¿sí? Nada más que ejercitaban algunas cosas, quizás más que otras personas, pero eran hombres comunes. Y
Yo digo, ¿cómo se han sostenido estas personas? Y es muy fácil de entender. Ellos siempre estuvieron frente a la palabra, en una posición de gestión. Corrían al ritmo de la gestión de Dios. Corrían de acuerdo a lo que Dios quería gestionar en ese tiempo en su generación. Entonces no era tan difícil. No se les hacía tan complicado. Sí, vivían circunstancias difíciles, pero por dentro ellos no desfallecían, porque cuando la palabra nos habita y nosotros gestionamos de acuerdo a la palabra, las circunstancias difíciles quedan ante las circunstancias difíciles, quedan sometidas a la palabra. A medida que la palabra se va expandiendo, mayor luz nos va invadiendo. ¿Y qué pasa cuando nos invade la luz? Bueno, el Hijo nos empieza a ser revelado. Cristo nos empieza a ser revelado. Y esto es una frase trillada. Yo hace tiempo vengo hablando acerca de evitar la fraseología, ¿sí? Que Cristo sea expresado, que Cristo nos alumbre, es verdad, pero no puede ser una frase, tiene que ser una vivencia. Entonces, cuando es desde la vivencia y Cristo me alumbra, y cómo alumbra, mediante Él mismo, que es la palabra, cuando Él alumbra a través de la palabra y yo gestiono, esa gestión empieza a manifestar, empieza a mostrar en mí una mayor medida de luz. Y con la luz viene el orden, con la luz viene la posibilidad de ordenar, con la luz viene la posibilidad de establecer nuevos tiempos de entendimiento en nuestra vida. Entonces, a medida que la palabra se va expandiendo en nosotros, mayor luz nos invade. Y es la luz del conocimiento de Cristo. Amados, las tinieblas, o sea, la ignorancia que habita este siglo, ¿por qué las personas corren de un lado a otro en momentos de crisis? O en momentos de dificultad, los sobrepasa la presión, ante la presión no saben pensar, no saben reaccionar, por una sencilla razón, porque los invade la ignorancia. Si la palabra no me preparó, mejor dicho, la palabra viene a prepararnos, pero si yo no me preparé de acuerdo a la palabra, en los momentos de crisis voy a estar actuando de una manera tremendamente ignorante. Ignorante no es aquel que no sabe leer solamente o que no ha tenido determinada formación académica. Ignorante es todo aquel que ignora cómo moverse, que está bajo una oscuridad. Entonces, amados, cuando viene la palabra y trae luz, y tengo que entender que esas tinieblas no van a prevalecer contra el conocimiento verdadero, genuino, revelado del Hijo, pero para eso yo tengo que determinar vivir conforme a ese conocimiento revelado. La semana pasada hablábamos de un texto que está en el Evangelio de Juan, ¿sí? Y quiero ser profundo con esto, quiero continuar profundizando en esto, y ustedes saben que si hay algo que me gusta es darle la mayor cantidad de profundidad posible a una palabra. Por eso hoy el tema del día es Dios sigue siendo Dios y habita su palabra. Y es la segunda parte, como bien pueden leer acá, la clase número 2 en este Academia Verdad Presente online. Y dice Juan 1 del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Las tinieblas, la ignorancia no puede prevalecer contra una palabra en acción, contra una palabra gestionada, contra una palabra que está caminando al ritmo de la gestión de Dios. Nosotros, cuando vivimos así, estamos haciendo caminar la palabra al ritmo de la gestión de Dios. Y amado, yo quiero que te grafiques, pasás a ser una linterna en el medio de la oscuridad, que donde vas pasando va alumbrando, va alumbrando, va alumbrando. Ahora la palabra se va
entendiendo a medida que voy teniendo mayor intención de profundizar en ella. Juan acá va clarificando su entendimiento de a poco. Si nosotros leemos, dice que en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Hay otra versión que dice la palabra, la versión que leímos hace un tiempo. Y el verbo era con Dios, o sea, la palabra era con Dios. Empieza a entender un poco más Juan. En el principio era la palabra, pero la palabra estaba con Dios. Y después dice, oh, caramba, pero la palabra era Dios. Entonces por eso Dios habita en su palabra. Y sigue clarificando Juan, porque recuerden que ellos escribían y no tenían delete, no tenían manera de borrar. Entonces lo que iban escribiendo, a medida que iban teniendo luz, iban clarificando. Y dice, este era en el principio con Dios. Y empieza a tener un entendimiento mayor, Juan. Empieza a tener mayor claridad por parte del Espíritu. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, ¿cuándo empezó a tener más entendimiento Juan? Cuando empezó a profundizar en la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya tiene un poco más de claridad. En Él estaba la vida. O sea, cada vez mayor entendimiento. Y la vida era la luz de los hombres. Que cuando decimos hay que impartir vida, cuando decimos Dios es vida, estamos hablando de luz. Estamos hablando de que es la luz de los hombres. La luz, o sea, la vida de Dios en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no pueden contra la vida de Dios, porque las tinieblas son muerte, no pueden contra la vida de Dios. Por eso la palabra va progresivamente alumbrándonos, y a medida que va alumbrando, vamos caminando en el entendimiento de ella. Vieron, en el escritorio no podría hacer este movimiento, quedaría medio feo, sentado haciendo como que me muevo. Ahora fíjense en el verso 3, dice dos cosas claves. Todo fue hecho por medio de Él. Y después dice, donde no intervino Él, para Dios no existe, porque dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho. Es claro. No dice que nada se puede hacer sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque todo lo que está fuera de la luz está en tinieblas. Nada de lo que la palabra no hizo, para Dios está hecho. Por eso es tan importante ver en qué punto subestimé la palabra, porque en el momento que yo subestimé la palabra empecé a hacer cosas que Dios no está haciendo ni hizo. Por eso, amados, Dios no respalda ni controla todo aquello que a nosotros se nos ocurra y de la manera que se nos ocurra, porque si no lo hizo la palabra, Dios no tiene ninguna obligación ni de entenderlo, ni de respaldarlo, ni de vivirlo. La vida no está en lo que Dios no hace. Lo que no nació de Él, para Dios no existe, le pongamos los versículos bíblicos que le queramos poner. Si no nació de Dios, no existe. Aún palabras que nos dieron, palabras que pudimos haber dicho, palabras que pudimos haber hablado en el nombre del Señor o que nos pueden haber dicho en el nombre del Señor. Amados, si no fue hecho por Dios, si Dios no lo estableció, para Dios no existe. Por eso muchas veces queremos reclamarle a Dios cosas y Dios dice, pero antes de reclamar, fíjate si lo hice yo. Porque si no fue hecho por mi palabra, no existe. Y no puedo ir a hacer algo en donde hay existencia de tiniebla. Si Dios no lo hizo, amados, no existe. Dios no gobierna donde hay textos bíblicos. A veces decimos que queremos que Dios nos respalde y nos mandamos unas oraciones bárbaras y le clavamos la Biblia al Señor y vos tenés... Y Dios, ¿sabés qué hace cuando nosotros le mandamos versículos bíblicos a lo que Él no hizo, pero nosotros tenemos la intención de que Él respalde lo que nosotros hacemos, pero le ponemos Biblia como para darle un tenor espiritual? Dios clava el visto. Hay oraciones, amados, que Dios les clava el visto. Y
Y bueno, para los que no saben lo que es clavar el visto, cosa que a esta altura no creo, son los dos tildes azules que aparecen cuando alguien no te quiere responder un mensaje. Que bueno, tenés que saber algo. Si alguien te clava los vistos, te está respondiendo. Aunque vos no creas, aunque vos esperes una respuesta, te está respondiendo. El Señor, en su agonía, le dijo al Padre: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y el Señor le clavó los vistos al Hijo. ¿Por qué? Porque ya la palabra había dicho otra cosa sobre esa situación. Amado, amada, si Dios te clavó los vistos es porque ya habló en algún momento y la palabra que Él ya habló fue subestimada. Pero la clavada de vistos, si la sabés aplicar, si la sabés entender, va a hacer que te vayas a buscar dónde subestimaste y dónde subestimé yo la palabra. Porque Dios gobierna donde está activa la palabra, no donde están activos los textos bíblicos que le pongo para respaldar lo que a mí me gustaría que Dios haga. Por eso, hay dos términos que necesitamos revisar urgente. El término restaurar y el término reformar. Porque restaurar es recomponer algo que se rompió. Pero reformar es volver a lo que existe, a lo nacido de Dios. Amado, algo que está restaurado, algo que yo quiero restaurar, Dios no está obligado a restaurarlo. Dios no está obligado a restaurar nada. Dios no restaura, porque Dios no emparcha. Dios hace todo nuevo. Dios es reforma. Y hacer todo nuevo es volver a lo que existe, volver las cosas al lugar donde existen, y es en Cristo. Eso es reforma, volver al lugar de la existencia, volver a donde Dios habló, volver a la palabra. No volver a leer la Biblia, que está muy bien y léela, es volver a la palabra. Volver a lo que Dios dijo para este tiempo. Y bueno, no me voy a cansar de decir, espero no cansarme, de decir que no somos profetas de lo que va a pasar. Somos profetas porque hablamos lo que Dios dijo y se materializa en este tiempo. Amados, la palabra separa lo nacido de Cristo de lo nacido del hombre. Y una vez que separó, empieza a trabajar con lo nacido de Cristo y descarta, desecha lo nacido del hombre. Dios no trabaja con lo nacido del hombre. Por eso cuando hay mucho nacido del hombre en mí y hay poco nacido de Dios manifiesto, ¿sí? Poco nacido de Dios manifiesto, no es que no naciste, pero poquito nacido de Dios trabaja con ese poquito y en ese poquito hay luz. Y lo que quiere Dios es trabajar con el todo, pero va a trabajar con lo que yo le permita trabajar. Acordate, amado, acordate, amada, y lo vas a seguir escuchando esto que voy a decir ahora. La palabra no es conquistadora, la palabra es colonizadora. Así que todo lo que Dios haga, lo hará convenciéndonos, o por lo menos intentando convencernos, de que, a través de la palabra, de que lo que la palabra propuso es mayor a lo que yo tengo. Aunque a mí me parece que es pérdida, para Dios siempre su palabra en mí es ganancia. Y vos y yo vamos a ver esa ganancia manifiesta en nuestras vidas. Ahora bien, hay cosas, amados, que pueden nacer de Dios. Hay cosas que pudieron haber nacido de Dios en un momento, pero fueron para ese momento. Y yo te quiero decir algo que va a sonar fuerte. Pero si no se gestionó lo que nació de Dios, la palabra que nació de Dios, si no se gestionó en ese momento, se venció. Hay momentos que tengo que entender que la palabra quizás se venció. Amado, si vos tenés 55, 60, 40, 45 años, sos un pibe como yo, de 45 años, a punto de cumplir 46, y Dios a los 15 años te dijo que ibas a ser un futbolista de élite e ibas a jugar en la selección argentina. Pero, amado, no te entrenaste, no te capacitaste,
No te alimentaste como te tenías que alimentar. Yo quiero decirte, amado, que ya es tarde. Entonces deja esa palabra que no se va a cumplir, que ya se venció, que fue para ese momento, y empezá a gestionar. O sea, ya está, ya quedó atrás. Yo te estoy dando un ejemplo, pero aplícalo en cuestiones de tu vida. Yo los aplico en cuestiones de la mía. Hay palabras que quizás eran para que se manifieste en un tiempo determinadas cosas. Dios me habló a mí a los 17 años sobre determinadas cosas y yo no gestioné. Y entiendo hoy que si hubiera gestionado, mi vida hubiera sido diferente. Pero yo me pasé 10 años remando el Titanic en dulce de leche repostero con 2 vainillas, del Titanic de mi vida, y ese Titanic ya estaba hundido, ya le había pegado el iceberg, y yo seguía tratando de sacarlo a flote. Pero te soy sincero, había que sacarlo a flote con la palabra, y yo lo estaba sacando a flote con mis palabras. Hasta que me cansé, me desgasté, me agoté. Y llegué, volví destruido. Pero ¿qué entendí? Que eso que a los 17 años yo tenía la fuerza para realizarlo, no lo iba a poder volver a realizar. Vendrían otras cosas. Algunas mejores, pero esas ya están. Entonces, dale cancelación a cosas que ya se terminaron. Hay un momento para decir basta, porque hay palabras que si no se gestionaron, se vencieron. Entonces, yo tengo que revisar, y esto lo tengo que ver. Para eso necesito la iglesia, necesito el cuerpo, necesito las autoridades. Yo tengo que revisar si sigue vigente lo que Dios me habló sobre algo. Yo tengo que revisarlo, tengo que hacer una revisión. Yo tengo que constantemente estar haciendo revisiones para ver si lo que Dios habló sigue vigente. Porque si sigue vigente, tranquilo, tranquila, más tarde o más temprano, eso tendrá un cumplimiento. No porque sea una promesa, sino porque es algo que Dios dijo. Y nosotros, a medida que caminamos, eso se va a materializar. ¿En dónde caminamos? En la palabra, en la luz. Yo no puedo hacer fuerza para que eso se realice. Hay muchas personas que se ponen a hacer fuerza, que se ponen a tratar de hacerlo de Dios con entendimiento propio. Y la verdad es que a veces no. Hay que gestionar, pero de acuerdo a la luz de la palabra, que la palabra me va mostrando. Yo tengo que revisar si lo que Dios habló sobre algo sigue vigente o si hay alguna actualización que me perdí. Bueno, tengo que buscar. Si hay actualización, la tengo que buscar. Ustedes fíjense algo. El apóstol Pablo, cuando es convocado por Dios a la tarea de expresar su palabra en la tierra, el apóstol Pablo recibe esta tarea, pero Dios le dijo algo muy puntual. Él lo relata cuando relata su conversión, y esto está escrito en el capítulo 26 del libro de los Hechos, puntualmente a partir del 15. Y Pablo está relatándole su conversión a quienes lo están juzgando, y dice que cuando se encuentra con el Señor, yo creo que Pablo cuando lo vio al Señor dijo, acá hay uno que es más grande que yo, porque tenía una cosita ahí de orgullito cuando era Saulo. Pero cuando Pablo se encuentra con el Señor dice, oh, hay uno que es mayor que yo. Y, amados, si hay alguien que fue impactado por el Señor, esa persona nunca termina arrogante, siempre termina humilde y siempre termina entendiendo que hay alguien mayor que él. Y bueno, cuando Pablo, esto es para otro día, pero cuando Pablo es iluminado, Dios le habla, y le dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Cuando se encuentra ahí con el Señor. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. Y acá viene la parte de la actualización. No solo para las cosas que has visto, o sea, lo que Pablo estaba viendo, sino también para aquellas en las que me apareceré a ti. Amado, Dios le habló que le iba a ir actualizando su imagen. Dios se dio a conocer de una manera con Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero amado, después Pablo terminó hablando del Cristo.
Cristo, que por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas, se fue actualizando. Por eso Pablo pudo ser testigo, porque él siguió atento a las actualizaciones. Amados, toda ciencia tiene actualizaciones, toda ciencia se va actualizando. Por eso, amado, como toda ciencia tiene actualizaciones, porque los virus se van actualizando, y si bien hay virus que estuvieron siempre, pero van, como hemos aprendido en este tiempo, van mutando, eso es, cambiando de forma, van actualizándose. La ciencia tiene que ir actualizándose, porque no se puede combatir el coronavirus con penicilina, amado. La penicilina se descubrió, pero ya no sirve para el coronavirus. Entonces la ciencia entiende y entendió que se va actualizando. La única institución en la Tierra que no ha entendido que Dios va actualizando su palabra, no que la va cambiando, la va actualizando, es la iglesia. La iglesia evangélica no entendió que la palabra tiene actualizaciones, En tiempos de crisis, amados, tenemos que ver cómo está Dios hablando y de qué está hablando. Nosotros no podemos sacar del arcón de la abuela siempre lo mismo. No se pueden curar todas las enfermedades con penicilina. No le podemos dar una aspirina a todo. Amados, yo estoy cansado de que siempre que hay una catástrofe, una crisis en el mundo, hay algo que ocurre, que mueve los cimientos, un problema financiero mundial, una pandemia, un terremoto, un huracán, un atentado terrorista, siempre lo mismo, agarramos la dosis de segunda de Crónicas 7:14 y empezamos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Amado, no podemos darle a todo el mismo tratamiento. Dios ya habló sobre esto. Dios ya habló sobre cada crisis. Dios ya habló. Lo que pasa es que hemos subestimado lo que Dios dijo. Nosotros estábamos esperando que Dios quizás diga exactamente: va a venir un virus y lo que va a hacer es el virus. Y tampoco estoy yéndome al apocalíptico, que Dios, de las pestes y demás. Amado, Dios habló a su iglesia para prepararla, para que esté firme, fortalecida y sin desmayar, y alumbrando en el medio de las tinieblas de la ignorancia en un tiempo como este. No es tiempo de agarrar segunda de Crónicas 7:14, no es tiempo de agarrar el Salmo 91, el que mora al abrigo del Altísimo, el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amado, no pongamos siempre la misma dosis, siempre el mismo medicamento, porque la realidad es que necesitamos palabra actualizada. No le podemos decir a la gente: tomate un segunda de Crónicas 7:14 o un Salmo 91 en cada crisis que nos aparece. No le podemos dar el mismo medicamento siempre. Tenemos que entender que la palabra nos prepara, como decíamos recién, con anticipación, con anterioridad, para tiempos como este. Porque, amados, Dios sigue siendo Dios y habita en su palabra. Y cuando digo habita, no es habitó, habita. Por eso Dios se le aparecía a Israel y decía: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, pasado, presente y futuro. O sea, es Dios eterno, es un Dios del principio y el fin. Pero hay actualizaciones en las cuales Dios se va manifestando. Pablo recibió una palabra base. Le dijo: yo soy Jesús al quien tú persigues, pero levantate y ponete en pie, porque me he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. Y le dice lo que va a hacer. Pero le aclaró claramente, le dijo: vas a dar testimonio de las cosas que me aparecí, pero también de las que me voy a aparecer. Le aclaró que iba a haber actualizaciones. Amados, lo que hace la palabra es encapsularnos en la temporada de Dios. La palabra nos encapsula, nos mete adentro como una especie de cápsula para vivir la temporada de Dios. Y en esa cápsula soy madurado, soy perfeccionado para luego expandir
Yo les voy a pedir a todos aquellos que están mirando esta transmisión o los que van a escuchar el audio, sean entendidos en la palabra, vuelvan a escuchar este audio, escuchen el audio y vean el video anterior, profundicen, porque muchas cosas están ahí, muchas de las crisis o de las emociones al límite, las emociones quebradas ante la crisis están ahí. Están ahí. Si yo me sumo a la edificación de la palabra, yo me voy a dar cuenta que las crisis son como agua, son como nada. Ninguna palabra de Dios, amados, va a contradecir a Dios. Por eso yo no puedo hablar una palabra del antiguo pacto ahora. Yo no puedo usar 2 de Crónicas 7:14 ahora. Ahora. Porque era palabra para la inauguración de un templo en el antiguo pacto. El Señor ya sanó la tierra. El Señor ya perdonó todos los pecados. Y eso ya lo hizo en la cruz. Ya sanó la tierra y ya perdonó todos los pecados en la cruz. Lo que nosotros tenemos que ver, no por qué la peste está dando vueltas, sino cómo enfrentar la crisis a través de la palabra actualizada de Dios. Dios, amados, nos da la palabra porque Él sabe que en la palabra está el éxito. ¿De qué? De su propia gestión. Ninguna palabra es personal en primera instancia e independiente de la iglesia. Toda palabra me mete en la construcción de la iglesia. La palabra no es independiente de la iglesia. La palabra me mete en la construcción, porque la palabra es de Dios. Por eso Él habita en su palabra, no en la palabra, en su palabra. La palabra no es mía, la palabra es de Él. Siempre va a ser así. Me permite vivir en ella, pero no estamos viviendo en una casa prestada. Ni alquilada siquiera. Es prestada. Así que tenemos que entender que la palabra me permite vivir en ella, pero no es mía, es de Él. Entonces, ninguna palabra es personal e independiente de la iglesia del Señor. Dios no busca en primera instancia mi éxito personal. Está en el negocio del éxito de su iglesia. Para eso es la palabra, para que su iglesia tenga éxito. Amados, si yo no entiendo que el éxito al que accedo por causa de la palabra es por y para edificar su iglesia, terminaré corrompiéndome y quedando fuera de la palabra. Si Dios me da una palabra, si Dios me permite acceder a finanzas, a sanidad, a recursos de la índole que sea, a una familia, por causa de su palabra, si Dios me permite acceder a eso, y yo eso creo que es para éxito personal, para consumo personal, aún la predicación de la palabra que Dios me mande a predicar, amados, si yo no entiendo que es para edificación, todo es para edificación de la iglesia, no es para mí, dice que todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él y para Él, no es para mí. ¿Por qué por Él y para Él? Porque Él es el que se tiene que manifestar en la tierra. Como consecuencia de eso, yo voy a disfrutar de su palabra. Pero no me puedo confundir. El éxito es en función de su palabra. Si yo no lo veo así, terminaré corrompiéndome y voy a quedar fuera de la palabra y voy a quedar en el área de no habitando en su palabra, sino en el área de estar en la ignorancia, en las tinieblas. Y no porque estoy haciendo actitudes o cometiendo delitos pecaminosos, sino que voy a terminar en tinieblas porque voy a seguir construyendo para mí. Y recién vimos que fuera de Dios, para Dios nada existe. Fuera de su palabra, nada existe. La palabra no vuelve vacía, dijimos la semana pasada, porque Cristo no vuelve vacío. ¿Qué significa que no vuelve vacío? Cristo vuelve lleno de Dios, porque es su sustancia. ¿Y qué vuelve lleno de Dios? Dios hace siempre, Cristo siempre hace la voluntad del Padre. Nosotros no podemos obedecer al Padre si no es por Cristo. Yo no tengo la capacidad. Yo me declaré hace mucho tiempo incompetente de obedecer a Dios. No tengo la capacidad de hacerlo si no es a través del Hijo. Si no es a través de escuchar lo que el Hijo quiere que yo haga.
Y el Hijo es el que me mete en el carril de la obediencia, porque el Hijo es el obediente. Esto no es por regla, no es por fuerza, es por la naturaleza correcta. Es operando en la naturaleza del Hijo. Obediencia a Dios es manifestar la obediencia del Hijo cuando el Hijo quiere expresarse. Yo para obedecer necesito tener un conocimiento actualizado del Hijo, tengo que estar escuchando al Hijo, porque cuando el Hijo se quiera manifestar, ahí tengo que estar yo, permitiendo esa manifestación. Yo necesito ver el Hijo, la palabra, en todo momento, porque Él se quiere expresar y va a hacer presión para expresarse. Muchas de las cosas que nos pasan internamente es porque el Hijo quiere expresarse y nosotros estamos deteniendo esa expresión de obediencia. Es necesario dejar de ser un obstáculo para que el Hijo pueda ser obediente. Cuando el Hijo se expresa, esta es la buena noticia, cuando el Hijo se expresa, la realidad de Dios se manifiesta en mí y en todo mi entorno, en todo lo que me rodea. Y vivo el habitar en su palabra. Yo necesito ver esta verdad alumbrándome. Yo oro para que pase, amado, que la verdad te alumbre, que la verdad me alumbre, que nos permite ver cada día más esto. Dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y a eso le hemos puesto todos los condimentos. Le hemos puesto un montón de cosas. Conocimiento era ir a la facultad, conocimiento era ir a un instituto bíblico, conocimiento... No, amado, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento del Hijo. Por eso no pudo obedecer. Quien no tiene conocimiento del Hijo, que no tiene entendimiento de Cristo, no va a poder obedecer. Las tradiciones, amados, son las que nublan el entendimiento del Hijo, el conocimiento del Hijo. Por eso, la religión nos ha sido un gran obstáculo. El religioso que llevamos dentro, que conecta con un sistema religioso, ha sido el gran obstáculo para poder obedecer con exactitud a Dios, y por eso la manifestación de su palabra no es clara, no es evidente, no es tan palpable en la tierra. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 5 al 9. Vamos a leer dos textos de Marcos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿por qué? Porque se equivocaban, porque cometían errores, porque a veces pecaban. No, escuchen bien. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacen estas otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y un poquito más adelante, estamos, acuérdense, en Academia Verdad Presente online. Dios sigue siendo Dios y habita en su palabra, la clase 2. Y un poquito más adelante, decíamos, en Marcos 7, 13 al 15, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. O sea, a veces transmitimos mal, escuchamos mal y transmitimos mal. Y muchas cosas hacen semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oigan bien todos y entiendan. Ahí apareció la realidad de Dios. Ahí la palabra, la verdad presente. Ahí el rey se hizo presente. Ya le di demasiada importancia a las tradiciones. Ahora van a escuchar lo que tengo para decir a favor de la verdad y en contra de las tradiciones. A favor de la palabra y en contra de las tradiciones. Y el Señor dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale del hombre, amado? Las tradiciones.
las cuestiones que nosotros tenemos arraigadas, tradiciones que nos trajeron de nuestros padres. Y vos me vas a decir a mí, sí, bueno, pero yo esto ya lo escuché. Fantástico que lo hayas escuchado, pero qué bueno que lo podás recordar. Pero no con memoria temporal, sino con memoria eterna. Una de las cosas que derribó el nuevo pacto, lo principal que derribó el nuevo pacto, son las tradiciones. ¿Ven por qué necesitaba espacio? Porque si no, no puedo mover las manos. Lo principal que derribó el nuevo pacto son las tradiciones, los formatos. ¿Qué es una tradición? Los formatos preestablecidos de cómo hacer las cosas. Los que me inculcaron mis padres, los que me inculcó la religión, lo que me inculcó cualquier cosa que no sea la palabra. Tradición, según esta escritura, la etimología de tradición es un precepto, una ordenanza entregados de cerca, o sea, una transmisión. Es un virus, es un virus. Se refiere a lo transmitido de generación en generación. Es una entrega que se hace de boca en boca o por escrito. O sea, ellos tenían la ley, pero de la ley hicieron una tradición. El formato, ellos no se dieron cuenta que la tradición les había establecido un templo, pero no el templo que estaba ahí, el templo al que iban a orar, el templo al que iban a ofrecer sacrificios mentirosos, pero eso es para otro día. No el templo, ellos tenían un templo mental, en su mente había mente de templo, ¿no? Y las tradiciones le edificaron esa fortaleza. El formato de templo había cambiado, pero ellos seguían teniendo el formato que ellos mismos se habían creado, porque tenían un templo en la cabeza. Amados, antes de derribar una tradición afuera, yo muchas veces escucho a la gente hablar de religión, y hay que hablar de la religión, y hay que pegarle a la religión, amado, antes de derribar la religión afuera, hay que derribar las tradiciones adentro que me siguen haciendo actuar a veces como un religioso. Y no estoy hablando de religioso doctrinal de una secta o iglesia o religión, sino que estoy hablando del religioso que todos llevamos dentro. Esa persona que levanta el dedo y juzga ante cualquier circunstancia y ante cualquier situación. Y juzga mal, porque el religioso siempre juzga mal. Nunca va a haber un religioso que juzgue bien. El templo de Dios estaba delante de ellos. La palabra estaba ahí. El templo estaba delante de ellos. Y ellos recurrían al de la construcción temporal. Él decía, vengan a mí. Y ellos iban al templo. Por eso es importantísimo entender que antes de derribar algo afuera, lo tengo que derribar acá adentro. Y la única manera de derribarlo es con la palabra. Si yo estoy escuchando una palabra es para derribar, pero también para edificar, porque la misma palabra que derriba, edifica. Él dijo, derriben este templo y en 3 días lo voy a volver a levantar. O sea, él permitió que derriben el templo, pero en 3 días lo levantó. No entendieron nada los religiosos de la época, pero él fue muy claro en lo que estaba diciendo. Jesús le dijo a la samaritana en su momento que iba a haber verdaderos adoradores. ¿Y quiénes son? Dios no necesita adoradores ni adoradoras tradicionales. Necesita adoradores que entiendan lo que es la adoración a Dios. Y la adoración a Dios no es otra cosa que vivir en su palabra. Porque el que vive en su palabra y gestiona su palabra de acuerdo a la luz que va teniendo, lo recuerdo, de acuerdo a la madurez que va adquiriendo, está adorando. Sin cantar. Es bueno cantar, me encanta cantar. Aprovecho para saludar a todo Am Grace Music, a la plataforma de Abundante Gracia, que se siguen capacitando, se siguen entrenando ahí, para cuando volvamos ahí a estar en el auditorio, van a dar lo mejor, van a explotar, va a ser una bomba. Todos ahí, Leo, Verónica, bueno, no los quiero nombrar uno por una cuestión de no ser injusto con nadie. Eso está buenísimo, me encanta, vamos a explotar en canciones, pero si creemos que eso es adorar, tenemos un grave problema. Adorar es habitar donde Dios habita, en su palabra, y gestionar esa palabra a su ritmo. Ahora, nosotros necesitamos definir si vamos a derribar nuestras tradiciones
o las vamos a interrumpir por un tiempito. ¿Sí? No es lo mismo derribar que interrumpir. Yo puedo dejar de construir. Ahora, de ahí a que derribe es otra cosa. Y hay gente que deja de construir, pero ve que la construcción estaba buena. Y mirá qué lindo todo lo que hice hasta acá. ¿Por qué tengo que tirarlo abajo? Y porque la palabra te lo tira abajo para vivir actualizado. La palabra necesita que se derribe para actualizar. Nuestras tradiciones detienen la obediencia instantánea a la palabra. Por eso, amado, te lo suplico, amada, derribemos ya nuestras tradiciones, vos las tuyas, yo las mías, porque así la palabra puede expandirse. En medio de semejante pandemia, que haya una pandemia mayor, que es la de la palabra. Así la pandemia se sujeta a la palabra. Hoy la pandemia está encapsulada, no explota más, porque la iglesia predica la palabra. Pero si la iglesia toda entendiera y manifiesta, esta pandemia queda bajo el gobierno absoluto de la palabra. No se trata de reprender, de soltar palabras al aire, se trata de habitar, vivir y expresar la palabra. Porque si no lo hacemos, la expansión de la palabra está detenida. Por eso, la realidad de Dios no se puede manifestar en todos los ámbitos, pero cuando habita su gente, sus hijos, su iglesia en la palabra, la realidad de Dios es un hecho consumado que veremos materializado. Ahora, después de derribar, viene el cimiento. Y hoy no voy a hacer mucho hincapié en esto, pero ya lo vamos a ir hablando. Lo que sí tiene que pasar es que nada quede firme de mis palabras, sino de mis tradiciones, sino que quede la palabra como firmeza. Cuando se derriban las tradiciones, se establece el cimiento en un lugar, en una casa, en una persona, en una casa, en una familia, en una ciudad. Se establece el cimiento para expandir la realidad de Dios. Dice Miqueas, o mejor dicho, el profeta Miqueas dijo, y esto fue puesto en papel, en el capítulo 7, verso 11, viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Amado, donde la palabra es expandida, se edifican los muros. Los muros son sinónimo de escudo. Por eso te decía, cuando la palabra se expande, todo lo que ya fue vencido queda bajo el gobierno de la palabra. Amado, la palabra determinó en la cruz determinó la palabra que quede bajo el gobierno de la palabra. Todo virus, toda enfermedad, todo fue sujeto ahí. Ahora, nosotros somos los expansores de esto. Vivamos en función de la expansión y veremos la realidad de esta expansión. Son días, amados, de navegar en las profundidades del alma, para dejar que el Espíritu nos muestre cuáles tradiciones debemos derribar, porque esas tradiciones fueron las que nos hicieron entrar en el punto de subestimación de la palabra. ¿Para qué? Para que no me vuelva a pasar. Donde hay una tradición activa, no va a haber palabra funcionando, pero donde se cae la tradición, la palabra se activa automáticamente. Quiero terminar acá, orar por breves minutos, porque la oración la tenés que hacer vos, en tu intimidad, en tu casa. Nosotros estamos acá para guiarte, para acompañarte, para ayudarte en la perfección de la palabra, en que puedas estar más perfeccionado, cada día más exacto en la palabra, pero hay una realidad, y es que la oración profunda la tenés que hacer en tu intimidad. Entonces vamos a orar. Quiero convocarte, quiero convocar a los que están ahí, a que puedan ser parte y se comprometan y se desafíen a ser parte de la expansión de la palabra a través de la generosidad. Desafíate. ¿Qué significa desafiarse? Romper tradiciones, romper formatos, romper modelos y hacer lo que quizás nunca hice. Porque si siempre tuve los mismos resultados, es hora de que cambie las formas de hacerlo.
Por eso yo te convoco a que puedas tener resultados diferentes haciendo cosas distintas. Desafíate. Yo te doy la posibilidad, el Padre nos está abriendo la posibilidad de colaborar en la extensión de la palabra, así que ahí vas a tener un número telefónico para poder colaborar, para poder decirnos o consultarnos cómo colaborar en la expansión de la palabra a través de la generosidad. Y si estás en alguna parte del radio de Mar del Plata y podemos ayudarte en algo, porque sabemos que no todos la están pasando de lo mejor en estos tiempos de crisis, bueno, contá con nosotros. También vas a tener ahí unos números telefónicos para comunicarte y poder que podamos colaborar con vos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque aún nos permitís vos ser agradecidos. Señor, sabemos que ser agradecidos activa la posibilidad de tener mayor claridad para ver la función de tu palabra. Señor, gracias por este tiempo en el cual nos permitís ver, nos abrís los ojos del entendimiento. Señor, oro por mis hermanos para que sean alumbrados los ojos del corazón, para que el corazón pueda ver dónde fue la palabra subestimada, si lo fue, Señor, dónde quedó alguna actualización que hoy esa actualización no está funcionando. Padre, toda palabra que no tenga que estar activa en mis hermanos, que quede desactivada ahora, que quede desactivada en este momento. Toda palabra que haya traído cárcel, que haya traído una cuestión de estructuras mentales, Señor, declaramos que cae por tierra y que la que florece, la que empieza a iluminar, a alumbrar, es tu palabra en todos aquellos que están viendo este video, están viendo esta transmisión, están escuchando este audio. Señor, declaramos que tu palabra quebranta todas las cosas que han sido impuestas, no por causa de la vida del Hijo, sino que han sido impuestas por la vida que nosotros hemos llevado, por lo que nos han comunicado, por lo que nos han dicho en algún momento, Señor, aún estructuras mentales que nos hemos hecho a través de versículos, a través de entendimientos distorsionados sobre vos, Señor. Declaramos que todo eso es derribado y la potencia de tu palabra no se manifiesta en nosotros. Cristo en formato de palabra es manifiesto y la luz empieza a resplandecer y toda ignorancia empieza a retroceder. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te mando un abrazo enorme, enorme. Déjanos ahí tu comentario y estamos a disposición. Tenés nuestro número telefónico institucional, tenés la manera de contactarte con nosotros por bandeja privada de Facebook. Gracias por estar ahí. Paz.